Quiero reiterar algo importante. Primero, el periódico chileno La Tercera, brindó una información que creo que nuestro país se mantenía en absoluta reserva. Por ejemplo, que además del abogado Antonio Remiro Brotons, que fue el que manejó el tema jurídico de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Fernando Cajías fue el intelectual que construyó la memoria. Esa información nosotros la hemos encontrado en medios chilenos. Había mucha reserva acá, don Fernando Cajías. Coméntenos desde el principio, ¿cómo surge? ¿Lo invita el presidente Evo Morales? Coméntenos, por favor. Bueno, en primer lugar, indudablemente que el periódico La Tercera me da un rol mayor del que realmente realicé. Indudablemente que he trabajado muchísimo en la primera parte de la demanda, de lo que estoy además muy feliz y orgulloso. Estoy en el tema del mar ya hace 45 años, desde que hice mi tesis de licenciatura aquí en la carrera de Historia sobre la historia de Atacama, y precisamente ahí demuestro que Bolivia sí nació con mar frente a las versiones chilenas que hasta ahora existen, que Bolivia no nació con mar, y eso ha ido haciendo en su política de enseñanza de la historia. Así que un día, saliendo de clases, justamente recibí una llamada de una exalumna que me dice que el presidente quería hablar conmigo. Y bueno, me sorprendió, yo hasta creí un poco de broma, pero fui, por supuesto, y ahí me planteó, ¿no?, que brevemente me hizo un resumen que habían tenido varios años de conversaciones con la presidenta Bachelet y luego con el presidente Piñera, pero siempre anunciaban que en una próxima reunión iban a presentar una propuesta y nunca se presentaba. Entonces él consideraba que toda esta negociación bilateral tomó varios años y no se había llegado a nada en concreto, excepto haber puesto en la agenda de los 13 puntos que el tema iba a ser tratado. Y me anunció que había decidido acudir al Tribunal de La Haya, que estaba conformando un equipo, y que para ello estaba fundando una institución llamada Diremar. Y me pedía que yo vea la parte histórica. Pero como es un tema que lo he trabajado muchísimo tiempo, claro, con intervalos, por supuesto, acepté, por supuesto, y me dijo, bueno, ¿y podemos anunciarlo a la prensa? Y me dije, bueno, nunca vi tantos periodistas, y en esa primera etapa sí tuve un perfil mayor, ¿no? Bueno, dice el periódico que yo tenía, sobre todo en la última parte, había tenido menos perfil que la parte de los abogados, y de una manera es cierta, porque el rol del equipo de historia fue sobre todo en la elaboración de la demanda durante 2 años prácticamente de un trabajo intenso. Y en ese momento, recuerdo, éramos como 2 personas, el señor Saavedra, que era el presidente de Diremar, y mi persona, para construir el equipo histórico. Apenas nos reunimos el exministro de Defensa. Defensa. El exministro de Defensa. Rubén Saavedra. Pero inmediatamente se notó toda la voluntad política de hacer de esto un verdadero equipo multidisciplinario, y logré convencer que era un trabajo muy grande, ¿no?, de ver todos los archivos y todo lo que se ha escrito sobre el tema, y se me permitió organizar un equipo que llegó a ser de 15 estudiantes, con algunos relevos de últimos cursos de la carrera de Historia de la UMSA, y uno que nos colaboró de la Universidad de San Francisco Javier en Sucre. Y con ellos logramos, creo que nuestro objetivo central es hacer un centro de documentación con mucha producción de archivos como el de Sucre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo que hay en la biblioteca de la UMSA,
y una producción bibliográfica pues enorme, ¿no? Enorme. Ya Walter Montenegro decía que sobre el mar se ha escrito mucho. Y aunque en Dinamarca no existen estos documentos primarios porque cada uno está en su archivo, lo bueno es que se digitalizó, ¿no? Inclusive se compró una tecnología bastante moderna para tener todo esto digitalizado de tal manera que en cualquier momento, si decíamos tratado de 1904, pues salga el tratado y poder revisarlo. Bueno, toda esta documentación que fue sistematizada, y estoy seguro que todavía se puede complementar, y ahora espero que una vez pasado el tema se abra al público, sobre todo a los historiadores, a los investigadores, para que puedan hacer muchas más investigaciones sobre este tema. Ya se pasó, paralelamente trabajaba el equipo jurídico boliviano y el equipo internacional, al que lastimosamente nunca llegué a conocer porque estaba un poco el trabajo muy en reserva y compartimentado. Inclusive se me pidió y al equipo que mantuviera mucho en reserva, ¿no? Y entonces ahí ya los abogados, porque la documentación sirve para varios tipos de demanda. Sí. Para citar simplemente, sirve para mostrar que Chile ha incumplido el tratado en muchas ocasiones. El peor fue en la Guerra del Chaco, cuando no nos dejó introducir armas, ¿no? Y rompiendo todo aquello del libre tránsito. Entonces, los abogados escogieron toda esta teoría jurídica, que a mí me pareció también muy interesante, no voy a negar, me pareció muy novedosa, y realmente con el susto que se llevó Chile en su momento, parecía que iba a ser muy exitosa. Y entonces ahí ya los abogados nos pidieron depurar esa documentación y sobre todo escoger los documentos más propicios para la demanda. Y junto los historiadores y los abogados, ¿no? Y por eso digo un poco exagerado decir la redacción de la memoria, porque la memoria es todo ese documento que se elaboró conjuntamente, ¿no? Entre muchas personas. Lo bueno del equipo que fue abierto, se consultó, por ejemplo, toda la parte de Algarve, ¿quién mejor podía hablar sino el canciller Murillo del ADN? ¿Quién mejor podía asesorar en toda la parte de la OEA que el ex canciller Gustavo Fernández o Alfonso Gogo Mucio, ¿no? Entonces hubo un trabajo muy amplio de economistas, de informáticos. Y entonces ese trabajo ya de la redacción final de la demanda fue muy pulcro, ¿no? Porque un argumento jurídico decía, a ver, ¿cuál es la prueba? La prueba es lo que dice Roberto Querejazo en su libro, y decían los abogados, eso no va a valer, porque tiene que ser no algo que dice un historiador, sino algo que tenga una fuente primaria. Y todo ese trabajo meticuloso nos tomó mucho tiempo. ¿Tres años? No tengo exactamente el recuerdo, pero sí, de 2 a 3 años. Y entonces, cuando ya estuvo lista la demanda y fue presentada, entonces el gobierno decidió nombrar a los expresidentes como voceros, ¿no? Y entonces ahí es que se perdió un poco la memoria de esta primera parte, ¿no? De los que trabajamos en la primera parte, porque ya adquirieron mucho más protagonismo los voceros, y especialmente Carlos Mesa. Inclusive algunos medios llegaron a plantear que la demanda o el libro del mar lo había hecho Carlos Mesa, cuando en realidad todo eso era un trabajo en equipo. Pero como nosotros teníamos el bajo perfil y la reserva, una cuestión de la reserva, por supuesto seguimos apoyando, pero cumplimos ahí, precisamente para no crear muchas voces, ¿no?, que podían confundir al público. Y esto solamente el presidente, los abogados principales y los voceros en todo el curso de la negociación.
A don Fernando Cajías lo convoca el presidente Evo Morales, le pide personalmente que lo ayude para darle sustento histórico a la demanda. El doctor Cajías armó un equipo con historiadores, 15 alumnos aproximadamente del último grado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y uno de la Universidad San Francisco Javier. Me imagino que esa tarea no debe haber sido nada fácil, ubicar toda la documentación, particularmente sobre acercamientos, sobre diálogos, negociaciones entre Chile y Bolivia. ¿Habían otros caminos para plantear la demanda? ¿Se escogió el camino correcto? Bueno, eso es lo que seguramente ahora habrá una evaluación jurídica, ¿no? Porque creo que todos nos preguntamos qué pasó, dónde falló, ¿no? Pero una respuesta que ya varios juristas de una manera más objetiva han manifestado que la Corte se agarró de tecnicismos para negar lo que para nosotros es una gran prueba. Sí, porque Chile siempre ha manifestado que el Tratado de 1904 cerró todo. Y no lo ha cerrado, porque Bolivia, desde la propia guerra, ha manifestado, bueno, hemos perdido el departamento del litoral, pero no nos pueden dejar asfixiados en un puerto del litoral. Y justamente nosotros hemos puesto en la memoria, ¿no?, la propia declaración del canciller Santamaría en plena guerra, que dice, no se puede dejar a Bolivia sin salida al mar. Entonces, un poco se agarró de toda aquella gente buena, digamos, de Chile hacia Bolivia. Esa es la parte dura, ¿no?, agarrarse de los buenos y no de los malos. De aquellos que a lo largo del tiempo y teniendo funciones de gobierno han reconocido que con Bolivia hay un problema pendiente y que hay que darle una salida soberana. Lo que la Corte ha interpretado es que eso no obliga a Chile a negociar, ¿no? No es como que ya la haya, bueno, ustedes tienen que negociar una salida soberana. Ese ha sido el tema, bueno, terrible del fallo. Pero como dice claramente ahí en uno de los acápites, esto no obstaculiza, no es un obstáculo para que estos dos países sigan a través del diálogo solucionar esa su diferencia histórica. ¿Pero nos aleja más de la posibilidad? Va a haber un momento indudablemente se puede decir, de distanciamiento, ¿no?, en esta posibilidad del diálogo, pero no quita, es como cuando muchos triunfalistas decían, si ganamos ya vamos a tener costa al día siguiente. Pero tampoco estoy de acuerdo con los derrotistas que dicen, ahora ya no hay por dónde seguir pidiendo. No, yo creo que el problema sigue pendiente. Se puede pedir arbitrajes, se puede pedir lo del incumplimiento del tratado, pero quizás en este momento un diálogo con Chile ha habido un poco de agresividad a lo largo de estos años, ¿no?, que aquella confianza mutua que se decía que debíamos construir para llegar a una solución está un poco distanciada, ¿no? Entonces ahí quizás se ha ido un poco la mano en lo de la agresividad, porque algunos aliados que teníamos de historiadores más centristas, porque los de izquierda siguen con nosotros, la izquierda cristiana, el Partido Comunista, siguen diciendo a Bolivia hay que reponerle el daño, ¿no? Pero son una minoría, ¿no? En cambio, los historiadores del centro, de la concertación, creo que ahora, y eso refleja también un ambiente que dice, no, nos han herido mucho. Por un lado teníamos la ventaja, ¿no?, de la agresividad del presidente como nunca, ¿no?, no haber logrado una presencia internacional muy grande, pero por otro lado quizás ha habido una exagerada agresividad contra las autoridades de Chile, entendíamos acá, pero muchos la tomaron que era contra Chile, igual que nosotros, ¿no? Don Fernando, cuando ustedes estaban haciendo este trabajo de rastrear la documentación, de elaborar la memoria histórica para la Corte Internacional de Justicia en esta demanda, ¿lograron
lograron, por ejemplo, contrarrestar las versiones bolivianas con las versiones chilenas. Se pudo acudir, no sé, a referencias bibliográficas de autores chilenos, de autoridades. ¿Se logró esa información? Muchísima, muchísima, ¿no? En un momento dado se hizo más dificultoso, ¿no? Penetrar en archivos chilenos, etcétera, etcétera, pero por supuesto era imprescindible conocer las dos versiones, ¿no? Y ahora ahí viene una pequeña diferencia entre el historiador y el abogado, ¿no? Porque el historiador tiene obligación casi de mostrar las dos o tres posiciones, claro, para ver en su conjunto. En cambio el abogado, y con toda razón, y eso sucede también en cualquier juicio privado, tiene que escoger de toda la documentación aquello que le conviene, ¿no? a la parte que está demandando. Los abogados, la parte jurídica de nuestra demanda, escogieron ellos algunas partes porque cuando uno escuchaba ante la Corte, documentaron los momentos claves en que las autoridades chilenas reconocieron la necesidad de una salida soberana al mar. ¿Había más para poder plantear en todo lo que ha sido el sustento histórico? Hay más todavía, como digo, para hacer, por ejemplo, toda una demanda sobre el incumplimiento del tratado. Y los abogados lo que escogieron es qué es lo que iba en función de la estrategia que se había escogido, es decir, mostrar que Chile reconoció que había un problema pendiente, que nos ofreció una solución y que por lo tanto los gobiernos últimos que han ido repitiendo constantemente, los gobiernos chilenos, no hay nada pendiente, obligarlos a decir, ustedes han reconocido que hay algo pendiente, están obligados a negociar. Eso parece que la Corte lo ha visto como peligroso, de que después otros países recurran también a esta misma argumentación y por lo tanto prefirieron no sentar jurisprudencia. Además ha habido cambios en el interín, ¿no?, de jueces, y entonces ahí indudablemente los abogados escogieron todos aquellos momentos en que Chile ha hecho este reconocimiento de dar a Bolivia una salida, inclusive soberana al mar, ¿no? Porque el tema es lo de la soberanía. Pero recuerden que el Tratado de Bogotá es el que da la posibilidad de revisar los tratados. Entonces, de todos los hechos que sirvieron como antecedentes, los más importantes son los de 1950 y de 1975, porque son después del Tratado de Bogotá, ¿no? Entonces, esa es... Ahora, Jimena, yo quisiera anotar que en toda esta controversia, bueno, tenemos muchas cosas en común, vínculos con Chile, ¿no? Definitivamente eso no va a dejar de existir, vínculos familiares, educativos, comerciales, etcétera. Pero hay una controversia muy fuerte, ¿no?, que dentro de un espíritu latinoamericanista que tienen también muchos intelectuales y artistas chilenos, y a la vez nosotros hay que solucionar, ¿no? Y una de las controversias es la histórica, porque hay historiadores que a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, han insistido, Bolivia no ha tenido mar, y se han basado en documentos que están sacándolos de contexto, ¿no? Y en ese sentido, por eso hice mi obra, para mostrar cómo Bolivia tuvo jurisdicción, pero dentro de esta, se puede decir, batalla, porque no es guerra todavía, ¿no?, batalla jurídica, si bien se ha perdido, creo que en la parte historiográfica, no. Y si se pone ojo en lo que dijo al principio el juez que leyó, dijo, esta es una controversia entre Bolivia y Chile, que nacieron como repúblicas en 1818 el uno y 1825 el otro, y Bolivia nació con 400 kilómetros de costa. Eso para nosotros ya, que lo diga la Corte, nos ayude en nuestra posición. Y luego dice, en los tratados de 1866 y 1874, cuando ya hubo esa pelea que organizó Chile por la cuestión del salitre, hicieron un tratado, tratados, ¿no?, los cuales se dividieron el territorio
de ambos en ese sector de la costa del Pacífico. Y es cierto, Chile con esos tratados reconoció por lo menos que teníamos el 3 grados de costa. Ese momento ellos ganaron 2 grados de costa frente a lo que nosotros creíamos que era toda la provincia litoral. Y finalmente, cuando habla de la guerra, dice, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, lo que no es tan exacto porque nos invadió sin declarar la guerra, pero luego ellos declararon la guerra, les dan toda la culpabilidad, que es otro mito chileno, ¿no? Que Bolivia es la que provocó la guerra. Y también otra parte importante es que dice Chile ocupó el litoral boliviano. Entonces, en materia diplomática, todas estas frases son importantes también para recabarlas y, bueno, por lo menos en esa parte creo que me siento satisfecho. Siento que se ha leído en esa parte la memoria histórica de todos nuestros antecedentes y por qué reclamamos, ¿no? ¿Por qué Chile insiste en que no tuvimos mal para evitar ese principio, ¿no? de la reparación? No tenemos que reparar porque en realidad ellos nunca tuvieron mal. Yo he visto un último programa de televisión en Chile donde un historiador que no conozco dice, bueno, solo tuvieron 13 años más, cosas absurdas, ¿no? A lo largo de esta historia ha habido batallas, por ejemplo, Aldunate de Chile con Salinas de Bolivia, luego Gutiérrez bueno, ya no recuerdo el nombre, después Eizaguirre con Juan Siles. Yo siento que ahora tengo una batalla especial con Villalobos, un historiador reconocido. Yo lo llamo ex latinoamericanista, porque ahora está en un nacionalismo exagerado, que es el que está abanderando aquello de que Bolivia no tuvo mal. Y voy a seguir en esa batalla, por supuesto. Él es el que ha trabajado con el sustento histórico del lado chileno, ¿no? Uno de ellos seguramente, ha habido varios, inclusive varios, gente que nos hemos conocido en encuentros de historiadores de Bolivia y Chile, pero en esa parte aparentemente no la han respondido, o por lo menos la Corte ha tomado lo que Bolivia ha dicho, ¿no? Don Fernando Cajías, le agradezco mucho por haber venido. Fernando Cajías, como ya lo han manifestado los periódicos chilenos, es el intelectual que construyó la memoria histórica. Usted tenía la misión de darle el sustento histórico en la demanda. Vimos al equipo jurídico, que fue el más visible, a la cabeza de Ramiro Brotons, pero usted optó por un bajo perfil, trabajó con esta tarea nada fácil junto a alumnos de historia de último grado de la UMSA, uno de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Ojalá que este trabajo sea público, que en algún momento salga de la reserva, porque como usted dice, todavía hay mucho por hacer, no todo está perdido y hay bastante material histórico que sustenta y que nosotros podemos lograrlo. Correctamente, yo quisiera dar a la población que se siente indudablemente muy pesimista, que sí se ha perdido una terrible batalla jurídica, pero tenemos que continuar con esta causa porque tenemos la justicia de nuestra mano, ¿no? Y en este sentido creo que a medida que se construye una nueva estrategia, tenemos que pensar en utilizar más los puertos peruanos, no tener tanta dependencia de los puertos chilenos. Y como ha hecho el memorándum de Santa Cruz de 1904, salgamos también por el Atlántico, ¿no? Y ahí pues, está Puerto Bush y todo eso. Y creo que ahí pues, podemos mostrar que el norte de Chile va a ser el que pida, negocien, porque necesitamos de Bolivia, ¿no? Don Fernando Cajías, después de todo lo que ha ocurrido en la Corte de La Haya, ¿tuvo usted nuevamente contacto con el presidente Evo Morales o no? ¿Entregó el documento y ahí cerró? No, ya digo, tuve un par de contactos, ¿no? Una al principio, pero como digo, el equipo fue muy grande, tanto de economistas, y ya no tuve contacto, sino por supuesto con los de IDEMAR, en alguna ocasión también con Rodríguez Belcé, pero ya después de la entrega de la memoria, no más. Ya los abogados mismos decidieron que el tema ya era jurídico, que ya
lo histórico había sido plasmado en la memoria. Y entonces en toda esta parte, desde el 2013 a la actualidad, ya fue casi exclusivamente jurídica. Y como digo, en ese sentido, la batalla historiográfica queremos seguirla haciendo. A mí lo que me alegra es que se ha ganado también investigadores para la parte histórica, ¿no? Sí. Varios de ellos ahora han ganado el premio Eduardo Abarba con sus investigaciones y espero prontamente puedan también estar con usted para contar su propia vivencia, ¿no? Porque claro que sí. Lo más importante es transmitir de generación en generación este tema. Y quizás en mi generación fuimos muy pocos los que investigamos el tema, y en cambio ahora hay una decena, y eso es también muy satisfactorio. Muchísimas gracias, don Fernando Cajías, autor de libros como La provincia de Atacama, 1825-1842. Estuvo como guionista de Amargo Mar en 1984, ese largometraje sobre la guerra del Pacífico. Como asesor histórico, como asesor histórico. El guionista fue Óscar Soria. Sí. La producción cinematográfica más grande, ¿no?, en la historia de Bolivia sobre la guerra del Pacífico. Indudablemente, de Antonio Guino. Sí, sí. Varios libros sobre el mar, miles de publicaciones sobre el mar. Estudió Derecho, Filosofía, Historia. Es doctor honoris causa de la universidad más importante del país, la UMSA. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Honrados con su presencia. Lo mismo digo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros anunciantes, por favor, Clínica Shaldo, líder en implantes dentales, que nos brinda